En el corazón de un bosque ancestral, donde los árboles centenarios se alzaban imponentes hacia el cielo estrellado, vivía un búho llamado Tormel, cuyas plumas grises narraban su largo peregrinar por la vida. Tormel no era un búho cualquiera, era el guardián del conocimiento del bosque, una figura venerada por todas las criaturas que acudían a él en busca de consejos o consuelo. Había sido testigo de los ciclos eternos de la naturaleza, el brote de las primeras flores en primavera, el revoloteo ansioso de los pájaros jóvenes en verano, las hojas danzando al compás del viento otoñal y el silencioso manto blanco del invierno. A lo largo de su vida, Tormel había acumulado una sabiduría profunda. Conocía los secretos de las raíces ocultas bajo la tierra, entendía los susurros del viento y descifraba el lenguaje de los astros. Sin embargo, a pesar de su vasto conocimiento, un temor se había apoderado de su corazón. No era el miedo al depredador ni a la soledad, sino al gran enigma que ningún ser había logrado descifrar: la muerte. En las noches, mientras el bosque dormía bajo la luz plateada de la luna, Tormel reflexionaba desde la rama más alta de su árbol favorito. ¿Qué ocurría más allá del último aliento? ¿Era el fin de todo o un portal hacia algo desconocido? Las preguntas lo inquietaban, robándole la paz que durante tanto tiempo había sido su compañera. Con sus ojos ambarinos fijos en la luna, sabía que debía buscar respuestas, aunque ello lo llevara al límite de su propia existencia. El tormento de los recuerdos del pasado. Nimbo se encontraba atrapado en los recuerdos de quienes había perdido, y estos parecían tener vida propia, envolviendo su mente como un denso manto de niebla. La imagen de su compañera, quien había sucumbido a una enfermedad tiempo atrás, aparecía con frecuencia en su memoria. Podía ver su mirada apagarse poco a poco, sentir la impotencia de no poder salvarla y revivir cada momento de sus últimos días juntos. También lo atormentaba el recuerdo de su mejor amigo, un zorro astuto con quien había compartido aventuras y confidencias, hasta que una trampa de cazadores lo arrebató de su lado de manera cruel y repentina. Nimbo cargaba con estas pérdidas como cicatrices imborrables en su alma, y cada vez que cerraba los ojos, parecía que las heridas se reabrían. Estas memorias lo llevaban a cuestionar el sentido de todo lo que había vivido. ¿De qué servía acumular experiencias si al final la muerte lo arrebataba todo? El peso de estas preguntas lo sumía en un estado de desesperación que lo aislaba incluso de las maravillas del bosque que tanto había amado en su juventud. Sus noches, que solían ser momentos de paz y reflexión bajo la luz de la luna, ahora se habían convertido en un tormento constante. Mientras el bosque dormía, Nimbo luchaba contra el vacío y el temor a que su sabiduría, adquirida a lo largo de los años, se desvaneciera como polvo en el viento. Preguntas sin respuesta que desvelaban sus noches. A medida que las dudas crecían, las noches de Nimbo se llenaban de insomnio y ansiedad. El búho se posaba en la rama más alta de su árbol favorito, buscando refugio en las alturas, pero su mente no encontraba descanso. Los ojos de la luna, que antes le ofrecían consuelo, ahora le recordaban lo efímero de su existencia. Se preguntaba si habría algún propósito detrás de su vida o si todo lo que había experimentado era solo un cúmulo de momentos sin conexión, destinados a desvanecerse. Nimbo reflexionaba sobre su legado, una idea que lo atormentaba profundamente. ¿Qué quedaría de él cuando ya no estuviera? Los árboles que habían sido testigos de sus vuelos y los animales jóvenes a los que había observado crecer, ¿lo recordarían? Pensaba en los ecos de su propia existencia, en cómo cada decisión y cada palabra podían resonar en el futuro o simplemente apagarse en el olvido. Cada pensamiento lo llevaba a un lugar más oscuro, un laberinto de incertidumbre donde las preguntas se multiplicaban y las respuestas nunca llegaban. Fue en una de estas largas noches de insomnio que Nimbo sintió un leve atisbo de esperanza al divisar algo inusual en el bosque cercano. Su mirada, acostumbrada a captar cada detalle, detectó la figura de un loro anciano que parecía completamente ajeno al bullicio de la vida cotidiana. Este loro, con su plumaje desgastado pero una presencia serena, despertó la curiosidad de Nimbo. Tal vez, pensó, aquel loro guardaba las respuestas que tanto había buscado. El encuentro inesperado con el loro sereno. Decidido a buscar consuelo en alguien que parecía haber encontrado paz en medio del caos de la vida,
Nimbo extendió sus alas y voló hacia el árbol donde el loro estaba posado. Al acercarse, observó con mayor detenimiento a esta misteriosa criatura. El loro, aparentemente ajeno a la presencia de Nimbo, seguía contemplando el paisaje con una calma que desconcertaba y fascinaba al búho. Nimbo aterrizó con cuidado en una rama cercana, intentando no perturbar la tranquilidad que parecía envolver al loro como un manto invisible. Cuando por fin Nimbo reunió el valor para hablar, su voz salió suave pero cargada de respeto. «Disculpe mi intromisión, venerable loro», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «He notado su calma y sabiduría desde la distancia, y no pude evitar acercarme. Su presencia parece irradiar una serenidad que he perdido. ¿Sería tan amable de compartir conmigo su secreto?» El loro permaneció en silencio por un momento, como si estuviera evaluando las palabras de Nimbo. Finalmente, giró su cabeza lentamente, y su mirada, profunda y penetrante, se posó en los ojos del búho. «La calma que percibes en mí no es un don, sino el fruto de muchos ciclos de vida y reflexión», respondió con una voz que parecía resonar con el eco de los años. «He aprendido a comprender los ciclos naturales de la existencia y a encontrar paz en lo inevitable». La primera lección del loro anciano. A medida que el loro hablaba, Nimbo sintió que sus palabras tenían un peso especial, como si fueran piedras preciosas llenas de sabiduría. «La vida es un ciclo», continuó el loro, «un flujo constante de nacimiento, crecimiento, madurez y finalmente, muerte. Es un proceso que he observado innumerables veces, no solo en mi propia existencia, sino en el bosque que nos rodea. Todo lo que comienza tiene un final, y todo final es, a su vez, un nuevo comienzo». Nimbo sintió un escalofrío cuando el loro mencionó la palabra muerte. Era el concepto que más temía, el que le había robado el sueño y la paz. Pero el loro, percibiendo su inquietud, suavizó su tono. «La muerte no es el enemigo, amigo búho. Es simplemente otra etapa en el gran ciclo de la vida, una transición hacia lo desconocido que, si bien puede parecer aterradora, también está llena de posibilidades». Estas palabras comenzaron a arraigarse en el corazón de Nimbo, aunque todavía no podía aceptar completamente la idea. Sin embargo, había algo en la voz del loro, una mezcla de convicción y serenidad, que le daba esperanza. Tal vez, pensó Nimbo, había más en la muerte de lo que él había imaginado, y tal vez este loro sabio podía mostrarle el camino hacia una nueva perspectiva. La analogía del tapiz de la vida. El loro anciano continuó con su enseñanza, invitando a Nimbo a contemplar su vida desde una perspectiva diferente. «Imagina que tu vida es como un tapiz», dijo con voz serena. «Cada experiencia que has vivido, ya sea una alegría intensa o un dolor profundo, es como un hilo que contribuye a crear una obra única y extraordinaria. Cada desafío que superaste y cada momento de felicidad que disfrutaste ha añadido color y textura a este tapiz». Nimbo cerró los ojos, tratando de visualizar lo que el loro le describía. Podía imaginar los hilos entrelazándose, algunos brillantes y vibrantes, representando los momentos más felices de su vida, como los vuelos bajo la luna llena o los cantos del bosque al amanecer. Otros hilos eran oscuros y ásperos, simbolizando las pérdidas y las dificultades que había enfrentado. El loro, viendo que sus palabras resonaban en el búho, continuó: «El tapiz no es menos hermoso por tener hilos oscuros. Al contrario, esos contrastes son los que le dan profundidad y carácter. La muerte, amigo mío, no destruye el tapiz. Simplemente señala el momento en que el diseño está completo». Nimbo sintió un destello de comprensión. Por primera vez, la muerte no le parecía una fuerza destructiva, sino una parte integral del proceso creativo de su existencia. Aunque seguía temiendo lo desconocido, las palabras del loro sembraron una semilla de aceptación en su corazón. La muerte como una transición, no un final. «Es importante que comprendas algo más», continuó el loro, inclinando ligeramente la cabeza hacia Nimbo. «La muerte no es un final absoluto, sino una transición. Piensa en ella como el momento en que una gota de agua se fusiona con el vasto océano. La gota no desaparece, simplemente se convierte en parte de algo más grande, más vasto y eterno». Nimbo escuchaba, absorto.
La metáfora del loro resonaba profundamente en su ser, transformando su visión de la muerte. El loro añadió: lo que temes no es la muerte en sí, sino la pérdida de lo que conoces, de lo que amas. Sin embargo, al igual que las estaciones cambian y el bosque se renueva, la muerte trae consigo la posibilidad de transformación y renacimiento. La misma naturaleza nos enseña esto una y otra vez. Mientras Nimbo observaba el bosque que lo rodeaba, vio ejemplos de las palabras del loro: las hojas caídas en el suelo, descomponiéndose para nutrir nuevas plantas, los brotes verdes que surgían de las ramas desnudas en primavera. Era un ciclo interminable, un recordatorio de que la vida y la muerte eran partes inseparables de un todo mayor. Un llamado a celebrar la vida vivida. El loro se giró hacia Nimbo y le dijo con un tono suave pero firme: antes de temer lo que viene, debes aprender a celebrar lo que has sido. Mira tu vida, Nimbo. Mira todo lo que has logrado, todas las lecciones que has aprendido y las conexiones que has formado. ¿Por qué temer al fin de algo tan hermoso cuando puedes disfrutarlo mientras dura? Nimbo reflexionó sobre estas palabras, dejando que sus recuerdos inundaran su mente. Pensó en los momentos de calma, como las noches en las que contemplaba las estrellas desde su rama favorita, y en las experiencias más emocionantes, como sus primeros vuelos. También recordó los desafíos que lo habían fortalecido, como cuidar a sus polluelos tras la muerte de su compañera. El loro continuó: cada momento que has vivido, incluso los más dolorosos, ha sido un regalo que ha moldeado quién eres. Al celebrar tu vida, encontrarás gratitud en lugar de miedo, y esa gratitud será tu fortaleza para enfrentar lo que venga. Un bosque lleno de vida y significado. Guiado por las palabras del loro, Nimbo miró a su alrededor con nuevos ojos. El bosque que siempre había considerado su hogar ahora parecía más vibrante y lleno de significado. Los árboles, con sus ramas entrelazadas, parecían símbolos de las conexiones que había formado a lo largo de su vida. El susurro del viento en las hojas le recordó las conversaciones que había tenido con amigos y compañeros, mientras el arroyo cercano, serpenteando entre las rocas, le hablaba del flujo constante de la vida. Este bosque ha sido tu refugio y tu maestro, dijo el loro, señalando con su ala el paisaje que los rodeaba. Cada rincón, cada sonido, cada aroma ha contribuido a tu viaje. ¿Puedes sentirlo, Nimbo? ¿Puedes ver cómo todo está entrelazado, cómo cada elemento tiene un propósito y una conexión con el resto? Por primera vez en mucho tiempo, Nimbo sintió una profunda conexión con el bosque. Comprendió que no estaba solo, que era parte de un tejido más grande que lo conectaba con todo lo que lo rodeaba. Y en ese momento, el temor que había sentido durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una sensación de paz y pertenencia. La verdadera naturaleza de la muerte. Nimbo miró al loro con los ojos llenos de una mezcla de gratitud y curiosidad. ¿Cómo puedo aceptar la muerte completamente, venerable loro?, preguntó. El loro, con una expresión de infinita paciencia, respondió: la muerte es solo una transformación. Así como el agua cambia de forma al evaporarse o congelarse, nuestra esencia también cambia. La muerte no destruye, simplemente nos transforma en algo diferente, algo que aún desconocemos, pero que está en armonía con el gran ciclo de la existencia. El loro hizo una pausa, dejando que las palabras calaran profundamente en el corazón de Nimbo, y añadió: la naturaleza nos enseña esto constantemente. Los árboles pierden sus hojas en otoño, pero no mueren, simplemente descansan y renuevan sus fuerzas para florecer en primavera. Las semillas caen al suelo y parecen desaparecer, pero en realidad están germinando una nueva vida. La muerte es un puente, Nimbo, un camino hacia algo nuevo. Estas palabras despertaron una chispa de comprensión en Nimbo. La muerte no era un enemigo que debía temer, sino una compañera que, como el otoño, marcaba el cierre de un ciclo y el inicio de otro. El legado de una vida vivida plenamente. El loro continuó: lo que realmente importa, Nimbo, no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo usamos ese tiempo. ¿Qué dejamos atrás? ¿Qué semillas plantamos en los corazones de los demás? Cada acto de bondad, cada enseñanza que compartimos, cada conexión que forjamos, se convierte en parte de nuestro legado.
Esa es nuestra verdadera inmortalidad. Nimbo reflexionó sobre las palabras del loro y recordó las muchas aves jóvenes a las que había enseñado a volar, los amigos que había ayudado en momentos difíciles, y las historias que había contado bajo la luz de la luna. Tal vez no sea recordado por todos, pensó, pero aquellos a quienes ayudé llevarán conmigo un pedacito de mi esencia. El loro, percibiendo los pensamientos de Nimbo, añadió: el amor y la sabiduría que has compartido no desaparecen con tu partida. Se esparcen como semillas llevadas por el viento, floreciendo en lugares y momentos que tal vez nunca llegues a ver, pero que sin duda existirán gracias a ti. Un vuelo hacia lo desconocido. Con estas reflexiones en su corazón, Nimbo comenzó a sentir una paz que nunca antes había experimentado. Extendió sus alas, contemplando el bosque por última vez desde su rama favorita. Cada árbol, cada hoja, cada rayo de luz parecía despedirse de él, como si el bosque mismo reconociera su viaje y le ofreciera su bendición. El loro, viéndolo preparado, dijo con voz suave pero firme: «Es hora, Nimbo. Tu tapiz está completo, y tu espíritu está listo para volar más allá de los confines de este bosque. Pero recuerda, lo desconocido no es algo que debas temer. Es un campo vasto y abierto lleno de posibilidades y descubrimientos. Llévate contigo las lecciones de esta vida, porque serán tu guía en los horizontes que te esperan». Con una última mirada de gratitud hacia su mentor, Nimbo alzó el vuelo. Sentía como si cada fibra de su ser estuviera vibrando con energía y propósito. Mientras ascendía, no veía el final de algo, sino el comienzo de una nueva aventura, una que estaba ansioso por explorar. La eternidad como un ciclo continuo. Mientras Nimbo se perdía en el horizonte, el loro lo observó con una sonrisa serena. «Así es la vida», susurró para sí mismo, «un ciclo sin fin, donde cada alma aporta su parte al vasto tapiz de la existencia». El bosque parecía más tranquilo después de la partida de Nimbo, pero su presencia seguía viva en cada rincón. Las aves más jóvenes recordaban sus enseñanzas, los árboles sus historias y el aire su determinación y valentía. Nimbo no había desaparecido, se había convertido en parte del ciclo eterno, un hilo más en el vasto tejido de la vida. El loro, extendiendo sus propias alas, murmuró: «Algún día, también yo emprenderé ese vuelo hacia lo desconocido. Pero hasta entonces, continuaré aquí, guiando a otros como guía Nimbo, porque esa es mi misión y mi legado». Con esa reflexión, el loro se perdió entre las copas de los árboles, sabiendo que el ciclo de la vida continuaba, y que cada ser, grande o pequeño, contribuía a la eterna danza de la existencia.